de casos. Eh, ¿Por qué lo hago desde la perspectiva del prep time? Lo hago básicamente porque siento que la mayoría del tiempo uno prepara casos durante el tiempo de preparación, eso es lo que ocurre habitualmente en los torneos. Y por lo tanto, cualquier consejo que pudiera dar como en abstracto dentro de lo que es preparar un caso, creo que tiene más sentido eh, analizarlo en conjunto con cómo ejecutar eso en el prep time, ¿ya? Así que esa es un poco la idea de este taller, como mezclar ambas cosas, es decir, cómo nosotros, qué cosas deberíamos tener en cuenta para construir cualquier caso y luego cómo aplicamos eso en el prep time. Uh, con eso en mente, uh, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de preparar un caso y de enfrentarse al tiempo de preparación es que la preparación siempre va a ser distinta si eres alta o eres baja. Eso es porque las circunstancias son muy distintas y hay ciertas ventajas y desventajas que son asociadas, ¿cierto? Usualmente la desventaja o la diferencia más evidente entre ser alta y ser baja es la cantidad de tiempo que tú tienes para preparar, ¿cierto? Pero creo que hay otras cosas también. Por ejemplo, las altas tienen más dificultad de respuesta directa, sobre todo a las cámaras bajas, sobre todo si eres alta de gobierno, tienes muy poca capacidad de respuesta directa. Eso te impone ciertas, por así decirlo, ciertas cargas al momento de pensar tu caso. Probablemente si eres alta de gobierno, eh, quieres anticipar o quieres que tu caso se anticipe de mejor forma a lo que te puedan decir las otras cámaras en el debate, porque como no puedes responder de manera directa, probablemente tienes que tener respuestas que sean preventivas, ¿cierto? Por lo tanto, el enfoque de tu preparación va a ser distinta. En cambio, en bajas tú tienes toda la capacidad de respuesta básicamente, entonces tienes mucha más libertad en un cierto sentido para encuadrar el debate a tu gusto y cosas por el estilo. Pero el formato evidentemente tiene pesos y contrapesos. Entonces, por ejemplo, la alta sí tiene una ventaja que es quedarse con el argumento más intuitivo y eso al mismo tiempo restringe la libertad de la baja porque la baja tiene menos, eh, digamos, material del cual elegir para armar su caso porque la alta elige primero. Es como, digamos, estas dinámicas como de Masterchef donde unos van al supermercado primero y luego van los otros y toman lo que queda y ya está, ¿cierto? Es más o menos lo mismo. Ah, entonces, noten que en BP cada ventaja o cada característica puede ser ventajosa o desventajosa. Por ejemplo, yo les decía, miren, alta de gobierno tiene la ventaja de, qué sé yo, quedarse con el argumento más intuitivo. Y eso es bueno porque usualmente el 90% de las veces el argumento intuitivo bien hecho es probablemente el más fuerte de la ronda, pero al mismo tiempo eso te vuelve muy predecible. Entonces hay un montón de factores que uno tiene que considerar y que son distintos. Yo considero que una de las grandes diferencias del prep time de altas y de bajas tiene que ver con el mindset. Como si tú eres alta, como tienes poca capacidad de respuesta, probablemente lo que más quieras sea ganar control del debate y por lo tanto encuadrar el debate de una forma en la que tú tuvieras la mayor cantidad de control posible, ¿cierto? Creo que aquí Fabregati y De la Puerta históricamente han sido los mejores haciendo esto, creo yo, en el circuito, de todas las personas que yo he visto. Y en el fondo, ¿a qué me refiero con ganar control del debate? Me refiero a ponerte a pensar qué es lo que tú quieres que se debata en esta sala en particular, sobre qué quieres que se trate el debate y sobre qué no quieres que se trate, y cómo puedes justificar esas interpretaciones. Y eso en el fondo te hace ganar control respecto de lo que va a suceder en el debate, tomando en cuenta que tienes poca capacidad de responder directamente, pero puedes armar el debate de una forma tal en el que el resto quede vinculado a una, digamos, a una interpretación de la cual no puedan salir. En el fondo, piensen que alta de gobierno, por ejemplo, tiene la capacidad de, en el fondo, rayar la cancha, de fijar los límites de dónde vamos a jugar este partido, ¿cierto? Eh, y, eso, y eso es algo que te conviene mucho. Por ejemplo,
una herramienta muy poderosa para hacer eso son los modelos, ¿cierto? A través del modelo, sobre todo creo que ahora se ha puesto muy de moda lo que he visto últimamente como hacer modelos muy grandes, como muy detallados, con muchas cosas distintas y así. Eso naturalmente se hace simplemente para ganar control del debate. Y tú quieres que cosas queden dentro, que cosas queden fuera del debate y así. Entonces eso es lo que tú quieres siendo alta. Probablemente siendo baja, tú no puedes tener ese nivel de control sobre lo que ocurre en el debate. Y por lo tanto, no tienes que soltar esa pulsión de querer controlar lo que pasa, sino que tienes que armar un caso que sea más adaptable y tener un prep time que te genere herramientas que sean adaptables para el caso. Y eso en el fondo es porque, como les decía, bajas tienen menos libertad para elegir el caso que van a llevar. Usualmente, o al menos así lo hago yo cuando debato, decido el caso cuando están hablando los vices. Usualmente no tengo mucha claridad de qué es lo que voy a decir en extensión, sino hasta que ya están hablando los vices. Y eso es porque, digamos, tengo que ver qué es lo que mi cámara alta me deja disponible para extender. Por lo tanto, eso significa que el enfoque va a ser distinto. Un último elemento respecto del tiempo tiene que ver con, obviamente, cuando tú, digamos, debates, no solamente tienes que decir algo que sea estratégicamente correcto, es decir, un argumento que sea clever, que entre bien al debate, sino que tienes que analizar eso, tienes que probarlo y pasar por un montón de filtros que los jueces exigen para verse persuadidos por algo. El problema cuando tú eres alta es que no solamente tienes que pensar una estrategia, sino que también tienes que pensar más o menos en el detalle de cómo ejecutar esa estrategia, de cómo probar lo que yo voy a decir. Eh, y eso tienes que hacerlo durante los 15 minutos de preparación. Probablemente eso no quieres hacerlo en baja, porque no tiene mucho sentido. Probablemente puedes pensar en los mecanismos para probar un punto mientras el debate está sucediendo y quieres utilizar el prep time para tener o generar más herramientas, ¿cierto? Por eso yo creo que el prep time de cámara alta en general tiene que equilibrarse entre estrategia y análisis. Es decir, no puedes pasar los 15 minutos solamente hablando de cuál va a ser tu estrategia, sino que tienes que pasar una cantidad razonable de tiempo pensando en cómo la vas a ejecutar y cómo vas a probar eso. En cambio, en baja, eso no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido preparar un argumento entero, analizar todas sus cargas de la prueba y tener listos todos los mecanismos, porque probablemente si hace eso vas a desarrollar muy poco, tu alta se lo va a robar y vas a haber malgastado ese tiempo de preparación. Y aquí una última consideración. Este taller se refiere fundamentalmente o en un 90% a lo que tú haces en tus 15 minutos de preparación. ¿Ok? Y yo creo que esos 15 minutos de preparación son los que definen en el 99% de las veces si tú vas a ganar o vas a perder el debate. Y son importantes porque es el único momento donde tú puedes comunicarte 100% de manera efectiva con tu dupla. Y en el resto del debate no puedes hacerlo, no puedes meter tanto ruido porque hay más gente, bla, bla, bla. Entonces es importante sacarle la mayor cantidad de provecho a esos 15 minutos y por eso el enfoque de este taller es así. Entonces, para cerrar esto, a este como paralelo, el prep time de altas tiene que ser equilibrado entre estrategia y análisis. Tienes que determinar qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. En cambio, el prep time de baja es fundamentalmente centrado en estrategia, porque es lo único es la mejor forma de sacar provecho a esos 15 minutos. Después, cuando suceda el debate de altas, que dura media hora, puedes pensar en los mecanismos para probar algo, pero primero tienes que tener, digamos, una variedad de herramientas y por eso el prep time de cámaras bajas se centra más en estrategia, a mi parecer. Y ya lo vamos a analizar ahora, vamos a ver como uno a uno, eh, como más en detalle estas dos cosas. Si tienen dudas o lo que sea, como me interrumpen y ya, no hay ningún problema. Si no, yo voy a solo hablar, hablar, hablar. Entonces, primero, respecto con el prep time de cámaras altas. Ya, aquí quiero decir
un pequeño disclaimer antes de entrar a lo que aparece en la diapositiva, y es que yo estoy súper en contra de esos talleres como que dicen, bueno, del minuto 1 al minuto 3 haz algo, del minuto 3 al minuto 5 haz otra cosa, y así. Usualmente, y la razón de eso es porque creo que usualmente esas pautas tan rígidas, la mayoría de las veces no se cumplen, porque cada debate es distinto, porque de repente estás con otra dupla o la sala es distinta o te tocó un tema del cual sabes, entonces hay cosas que se te hacen más fáciles y así. Entonces yo creo que no me parece necesario tener una estructura de prep time, digamos, tan rígida en términos de voy a usar necesariamente los primeros minutos para tal cosa y así, sino que hay que tener más flexibilidad al respecto, pero hacer ciertas cosas, sí o sí. Por eso yo digo que el prep time tiene distintos momentos. Cuánto duren esos momentos va a depender de distintos factores que son francamente impredecibles. Como les decía, el tipo de emoción, si es un tema del cual me gusta o no me gusta, o sé mucho o sé poco, o estoy en una sala con gente que sabe mucho, estoy en una sala con gente que sabe poco, o el juez sabe mucho y el resto no sabe nada, así. O sea, y todo ese tipo de cosas influyen un montón. Pero, en definitiva, creo que hay tres grandes momentos. Hay un momento de entender la emoción, hay un momento de preparar la estrategia y hay un momento de ejecutarla. Y creo que dentro de cada uno de esos momentos hay que ir haciendo varias cosas que son las que voy enumerando ahí. Entonces, voy a ir con lo primero rápidamente. Respecto de entender la emoción, yo creo que el error que cometen muchas personas es que usualmente entran al prep time apurados por encontrar argumentos a favor y quizás ver algún argumento en contra y así, pero entran directamente a ver cuáles son los argumentos que hay disponibles. Yo creo que eso es lo menos eficiente y es lo que yo menos recomiendo. Yo creo que lo primero que hay que ver antes de meter la cabeza a pensar en argumentos es entender la emoción, entender de qué se trata, porque si no hay muchos detalles que probablemente se nos van a pasar. Entonces, yo creo que hay que darse el tiempo de entender primero, por ejemplo, cuáles son los temas principales del debate, es decir, interpretar la moción y pensar cuáles son los puntos centrales de cada lado, qué es lo que defiende cada lado, ¿cierto? Eh, Muy a grandes rasgos, simplemente la idea de esto es hacer un ejercicio como de exploración para saber un poco qué es lo que tengo disponible, hacia dónde pueden ir los argumentos, eh, y en el fondo también ayuda mucho para desbloquearse, ¿cierto? Simplemente entender de qué se trata esto, cuál es el tema, cuál es el fraseo que tiene la moción, es una moción política o no, tengo fiat o no, tengo que hacer un contrafáctico o no, todo ese tipo de cuestiones son importantes, y hay que pasar un tiempo interpretando la moción, entendiendo de qué se trata. Yo creo que eso es lo primero que es lo que hay que hacer, de nuevo, sin profundizar tanto, sino que simplemente entender de qué se trata y hacerlo explícito, ¿ya? La idea es que ambas personas de la dupla estén hablando un mismo idioma. Aquí algunas cosas que creo que sirven para pensar en esto y para desbloquearse. Tiene que ver con pensar primero el contexto, es decir, dónde y cuándo está ocurriendo esta moción, en qué escenarios es relevante, ¿cierto? En segundo lugar, evidentemente pensar cuáles son los actores involucrados, y de qué forma se ven afectados por la moción. Creo que de hecho yo separo esto de forma artificial, pero tengo la intuición de que en la mente de la mayoría de personas ocurre de manera simultánea, es decir, preguntarme dónde y cuándo ocurre una moción automáticamente me da luces de cuáles son las personas que se ven involucradas y cómo se ven afectadas por la moción. Entonces, creo que son cosas que ocurren al mismo tiempo. Y lo mismo, pensar en distintos escenarios de la moción. Muchas veces las mociones pueden aplicar a distintos, por ejemplo, tipos de actores. Piensen en mociones de RI, por ejemplo, que puedan aplicar de una forma para países desarrollados y de otra forma distinta para países que están en vías de desarrollo. Entonces, eh, digamos, pensar en esos escenarios y cómo funciona la moción en cada escenario y por qué funciona distinto o no en un escenario o en otro, son elementos que nos sirven para
simplemente entender cómo funciona la emoción. Ya, aquí el mensaje que quiero transmitirles es que necesariamente tienen que pasar un tiempo entendiendo cómo funciona la emoción y cuáles son los elementos que están en juego, porque esa es la única forma que les permite a ustedes distinguir qué argumentos son relevantes para el debate y cuáles no, o cuáles es mejor sacar y cuáles no, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea la estrategia que ustedes tengan. Entonces, lo primero es entender el debate, entender la emoción. Y en esa misma línea, una segunda pregunta importante tiene que ver con cuáles son los principales clashes del debate. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Creo que la palabra clash en debate es usualmente el típico término que todos utilizamos, pero que nadie sabe bien realmente como a qué se refiere. Y creo que es importante tener en cuenta la noción más básica de esto. ¿Ya? Básicamente un clash es un punto sobre el cual no estamos de acuerdo en el debate. Y el debate es relevante precisamente en aquellos puntos en los que no estamos de acuerdo. Y los puntos en los que sí estamos de acuerdo son relevantes simplemente para fijar un punto de partida dentro del debate, para ponerle, por decirlo de alguna forma, un piso desde el cual nosotros podemos partir, pero el debate ocurre en esos puntos donde no estamos de acuerdo. Y es importante, por lo tanto, identificar cuáles son esos puntos, ¿ya? A dónde están digamos, las principales contenciones del debate. Y eso es importante porque a partir de eso nosotros vamos a poder hacernos una idea de cuáles son los clashes donde tenemos más posibilidades de ganar, cuáles no, y cuáles van a ser necesariamente los más disputados. Y esto ocurre en todas las mociones, por más que los equipos de adjudicación hagan sus mejores esfuerzos en encontrar mociones lo más balanceadas posibles, incluso la moción más balanceada tiene clashes que eventualmente es más fácil ganar para un lado que para otro. Eh, y por lo tanto, identificar eso es importante porque nos permite tomar una decisión respecto de cómo enfocamos nuestra estrategia. Por ejemplo, si hay un clash que yo sé que tengo muy pocas posibilidades de ganar, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿vale la pena intentar ganarlo? ¿Vale la pena, por ejemplo, supongamos lo siguiente? La moción es, esta casa legalizaría todas las drogas. Y hay un punto de choque en torno a cuál es digamos, qué tanto daño le hacen las drogas a la salud de las personas. Eh, entonces, claro, yo creo que, supongamos que yo tengo que defender la legalización, entonces me encuentro con que está ese clash. Y yo lo que creo que pensaría cualquier persona razonable es que en la mayoría de escenarios, efectivamente, las drogas generan un daño a la salud, ¿cierto? Ah, entonces, la pregunta que yo me hago acá es, ¿vale la pena intentar ganar este clash? Y aquí lo que tengo que reflexionar es lo siguiente. Por ejemplo, eh, es muy poco probable que yo pueda demostrar que las drogas no generan un daño a la salud de las personas como en absoluto. Es decir, es muy difícil que yo demuestre que las drogas generan cero daño en la salud de las personas. Por lo tanto, voy a tener que entrar a preguntarme, ¿qué tanto daño genera? Es decir, ¿cuál es el delta del daño que genera? ¿Es muy grande o no lo es tanto? ¿Qué tan fácil es probar que el delta es bajo? ¿Es muy fácil o no lo es? Ah, si yo personalmente creo que en este caso particular, uno, es imposible probar que las drogas generan cero daño. Dos, creo que es más fácil para oposición probar que el delta de daño que generan es muy grande y es muy difícil para gobierno probar que el daño es pequeño. Lo que significa que ganar ese clash implica asumir una cantidad de esfuerzo muy grande y no tengo hasta ahora eh, certeza de qué tan importante es ganar ese clash. Entonces, cuando yo hago esa determinación,
yo puedo pensar, ok, pero sé que ese es un punto que oposición muy probablemente va a sacar y va a ganar. Es uno de sus puntos fuertes. La droga hace daño a la salud de las personas, un daño muy grande, y por lo tanto el Estado tiene que prohibirlas para evitar ese daño. ¿Ok? Ah, entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme es, no puedo ganar este clash, no puedo demostrar que las drogas no hacen daño o que hacen muy poco daño. ¿Qué hago entonces? Y ahí es donde yo puedo decir, puedo despriorizar. Si no puedo negar que las drogas hacen mucho daño, yo lo que puedo hacer es intentar demostrar que da igual que hagan mucho daño. Eso no es una consideración relevante. Entonces, a lo que quiero llegar es yo creo que esto es como un consejo incluso de vida. Cuando hay una discusión que no podemos ganar, lo más estratégico es despriorizar esa derrota. Es decir, bueno, voy a perder esta discusión, pero la verdad es que no importa tanto, no es relevante. A eso me refiero. Entonces, en este caso particular, yo puedo decir, sí, es cierto que las drogas hacen mucho daño, pero creo que ese daño es legítimo, creo que las personas tienen el derecho de hacerse ese daño si consideran que el placer que les genera consumir drogas es mayor, y como las personas tienen libertad individual, entonces pueden decidir si hacerse ese daño o no. Por lo tanto, que exista o no exista ese daño no es tan relevante. Y ahí en el fondo lo que estoy haciendo es aceptar que hace daño, pero estoy tratando de despriorizar la relevancia de esa consecuencia. Entonces, para cerrar un poco el punto acá, a identificar qué clashes podemos ganar y cuáles no, y cuáles son más equilibrados, nos ayuda a generar una estrategia para controlar daño. De nuevo, si yo soy alta de gobierno, sé que tengo que tener una estrategia para hacer frente al punto de las drogas hacen daño a la salud. Yo creo que todos tenemos esa intuición. Aquí el punto es de qué forma hago frente a esa idea. Y creo que pensar qué clash puedo ganar más fácil y qué cuál no, me ayuda a pensar en una estrategia más eficiente para ese punto. Que lo que nosotros buscamos en nuestros discursos es lograr un punto de eficiencia. Eso quiere decir que logremos la mayor cantidad de ganancia con la menor cantidad de esfuerzo posible. Entonces, este tipo de preguntas nos ayudan a hacer esas determinaciones estratégicas durante el debate. Ah, entonces, eso respecto del tema de entender la moción. No sé si hasta acá hay alguna duda o no. Voy a asumir que no. Ya. Lo siguiente tiene que ver con empezar ya, una vez que ya entendí la moción, ya llegué a todas estas conclusiones, eh, empezar a pensar en una estrategia. ¿Ok? Ah, y aquí lo que yo creo personalmente es, uno siempre tiene que elaborar una estrategia a partir del caso más fuerte de la otra parte. Es decir, esto en términos prácticos se ve como que yo antes de pensar en mis propios argumentos o en mi propio caso, usualmente parto pensando en cuál es el caso más fuerte del otro lado. Y una vez que identifico eso, entonces me pregunto, ¿qué caso eh, responde mejor a eso? ¿Ya? Ah, y eso es importante porque si se dan cuenta, una vez que ya hicimos los pasos anteriores de los que hablé, es decir, ya analizamos todo para entender la emoción, muy probablemente en ese momento del prep time nosotros ya tengamos ideas o intuiciones respecto de cuáles son las posibles alternativas que tengo y cuáles son las posibles alternativas que tiene oposición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de nuevo, en la moción de las drogas, eh, yo sé que una vez que ya entendí la moción, entendí cómo funciona y todo eso, yo sé que, por ejemplo, en gobierno tengo un caso en torno a cómo esto puede impactar en la seguridad de los barrios, cómo esto puede, digamos, impactar en mayor seguridad para los consumidores,
cómo esto le puede dar un cierto golpe al narcotráfico y algún que otro argumento de principio. Y en oposición lo mismo, es decir, puedo decir cómo esto genera incentivos perversos para que los narcotraficantes se legalicen y así puedan, digamos, hacer actividades malvadas pero amparados por la ley, o puedo decir, no, las drogas son muy dañinas para la salud, hay que combatirlas sí o sí, o puedo tirar algún argumento de principios también, a decir que en el fondo las drogas son una sustancia que coarta la libertad de las personas, les impide tomar decisiones racionales y por lo tanto hay que prohibirlas y bla, bla, bla. Eh, entonces, así, yo sé que tengo todas esas alternativas. Eh, Aquí la pregunta es, ok, ¿cuál de todas esas utilizo? Porque no puedo tirarlas todas, ¿ya? Entonces, necesariamente hay un punto en el donde tú identificas que tienes muchas alternativas y tienes que llegar al punto de escoger. Es decir, ¿cuál de todas estas alternativas voy a utilizar y cuáles no? Y ahí esa pregunta se puede formular de otra forma, que en el fondo es pensar, ¿qué argumento voy a utilizar yo y qué argumento le voy a dejar disponible a mi cámara baja, por ejemplo? Esa es una buena forma de hacerse esta pregunta. Y yo creo que el principal insight para responder esta pregunta es precisamente qué es lo que van a hacer más probablemente las otras cámaras en el debate y cómo yo puedo responder a eso, ¿ok? O cuáles son los ataques más obvios que tiene mi argumento y por lo tanto cómo puedo construirlo respondiendo inicialmente a esos ataques. Eh, por ejemplo, en el debate sobre legalizar todas las drogas, eh, digamos, hay un argumento que a mí me gusta mucho hacer, que es decir, digamos, yo tengo el derecho a hacerme daño en virtud de mi libertad individual. Y ahí en el fondo el argumento es decir, digamos, como usualmente nosotros permitimos que las personas, no sé, por ejemplo, coman comida chatarra o beban alcohol o practiquen deportes extremos como el boxeo o que trabajen en una mina inhalando gases tóxicos. En el fondo, todas esas actividades son actividades que hacen daño, pero que nosotros permitimos que las personas elijan hacerse ese daño si es que consideran que les trae un beneficio mayor. Por ejemplo, nosotros permitimos que las personas vayan a trabajar a una mina e inhalen gases tóxicos porque probablemente los sueldos son más altos que en otro trabajo. Y respetamos que las personas decidan priorizar ese sueldo por sobre su salud. O respetamos que las personas decidan priorizar su placer cuando van a comer comida chatarra, a pesar de que eso les haga daño a su salud. O respetamos que, digamos, eh, obtengan placer a través de consumir alcohol o consumir tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Porque reconocemos que las personas pueden elegir eso porque tienen libertad individual. Ok, ya, ese es el argumento. Ah, la respuesta obvia a ese argumento es decir, ok, pero las drogas son adictivas y por lo tanto, en virtud de ser adictivas, eh, afectan tu capacidad de tomar decisiones racionalmente y por lo tanto afectan tu libertad. La consecuencia de eso es que la decisión sobre consumir drogas en realidad no es una decisión libre, sino que es una decisión que está viciada porque las drogas son altamente adictivas. Y eso es lo que te lleva a tomar una decisión muy extraña que muy probablemente nadie tomaría, como por ejemplo, no sé, robarle la plancha de la ropa a tu mamá para venderla y con esa plata consumir droga. Eh, Probablemente nadie haría eso, salvo que fuera muy adicto. O sea, ahí no hay racionalidad. Eh, entonces, cuando yo identifico que existen esos ataques, es cuando puedo construir el argumento respondiendo a ese ataque desde el inicio. Entonces, el punto es siempre tomar eso como punto de partida y eso nos permite ir elaborando una estrategia. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuáles son
los ataques más probables, qué es lo que más probablemente nos van a decir, cuál es la forma más probable en la que nos van a refutar, cuál es el argumento más fuerte e intuitivo de la otra parte. Yo puedo construir una estrategia para hacerme cargo de esas cosas, sobre todo si eres alta, sobre todo si tienes poca capacidad de respuesta. Encuadrar el debate de una forma en la que tú te sientas cómodo y en la que saques esas cosas del debate, en la que los hagas más difíciles, ¿ok? Usualmente, la forma en la que nosotros hacemos eso es encuadrando el debate de forma tal en que hacemos que ciertas cosas sean simétricas o en las que hacemos que ciertas cosas sean irrelevantes para el debate, etcétera, ¿cierto? Ahí esas estrategias más o menos ustedes se las saben porque todo el mundo las utiliza. Entonces creo que eso respecto de ese punto. Entonces, una vez que ustedes, digamos, ya tienen claro qué es lo que va a decir la otra parte y cómo los van a atacar más probablemente, entonces ahí recién ustedes eh, escogen una estrategia explícita. Y aquí quiero decir lo siguiente. ¿A qué me refiero con tener una estrategia? Una estrategia simplemente eh, responde a la pregunta de ¿cuál es mi objetivo en el debate? Es decir, ¿cuál es la forma en la que yo quiero ganar el debate? Entonces, en el fondo, la estrategia implica que los argumentos tienen una cierta intención, van direccionados hacia un lugar y no otro. Por lo tanto, cuando yo en el fondo estoy pensando sobre cuál va a ser mi estrategia, estoy pensando en hacia dónde quiero direccionar mis argumentos. Y por lo tanto, eso también me ayuda a elegir qué argumentos quiero utilizar y cuáles no, ¿cierto? Los argumentos que vayan más en la línea de mi estrategia usualmente van a ser los argumentos que voy a utilizar. Eh, entonces, eh, creo que en ese contexto es importante que la estrategia sea explícita. Y con explícita me refiero explícita en dos sentidos. Primero, que sea explícita entre la dupla, es decir, que ustedes como dupla sean capaces de decir en voz alta, esta es la forma en la que pretendemos ganar el debate, esta es nuestra estrategia, eh, y que hay un acuerdo en torno a eso y que ambos estén alineados. Creo que eso es importante, muchas veces eso no ocurre, y por lo tanto creo que es importante hacerlo explícito. Ah, y lo segundo, creo que también es importante hacerlo explícito en los discursos, ¿ok? Decir, miren, esta es la forma en la que nosotros vamos a ganar el debate, eh, va a ser probando A, B y C. Y creo que eso es importante porque permite que las personas entiendan mejor lo que ustedes están diciendo. Y ayer, por ejemplo, hablaba con alguien que después un debate y me decía, oye, como me costó mucho entender un argumento y qué sé yo, eh, y yo le decía como, mira, probablemente eso no es tu culpa. O sea, depende del debate y así, uno por eso siempre le pregunta a los paneles, o yo usualmente cuando no entiendo algo, le pregunto al panel que, por ejemplo, en este caso ella no entendía cuál era la extensión de una cama. Cuando a mí me pasa eso, yo les pregunto, eh, ¿qué material reconoces tú como extensión en esta cámara? Y le hago esa pregunta a todo el panel y así puedo determinar si es que yo fui el único que no entendió o si el resto entendió más o menos lo mismo o entendieron cosas distintas. El punto es, si es que algo no se entiende, no es culpa del receptor del mensaje, sino que es culpa del emisor. El problema es que muchas veces cuando estamos debatiendo, nosotros cuando el panel no entiende un argumento, le echamos la culpa al panel. Y eso en verdad nos estanca cuando muy probablemente la culpa es nuestra. Y creo que precisamente hacer explícita la estrategia y decir, esta es la forma en la que yo quiero ganar el debate, mi estrategia implica A, B y C, es muy útil para ser muy claro en el discurso y es muy útil para que las personas juezas te entiendan. Es muy útil para que cuando eres cámaras altas no se olviden de tu caso y todo esté muy claro de lo que tú quisiste decir. Es muy útil para que te entiendan eh, y en el fondo también eso hace que de alguna forma seas menos vulnerable a las tergiversaciones de las cámaras bajas. Eh, y aquí, por ejemplo, es donde ustedes
tienen que hacer explicaciones como este debate se centra en una cosa y no en otra, hay algo que entra en el debate y hay algo que no entra. Y quiero usar esta explicación. Eh, Creo que esta era la final del round robin del 2022. La moción es la que está acá, como dadas las condiciones del mercado global en 2022, esta casa compraría a la caída. Había un infoslide que era, en el fondo, describir qué era comprar a la caída, y comprar a la caída era básicamente comprar acciones, una estrategia como de inversión bursátil, que en el fondo implicaba comprar acciones que estaban cayendo mucho, 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 mucho en su precio, con la esperanza de que eventualmente esas acciones fueran a subir de precio y venderlas cuando fueran más caras. En el fondo era comprar algo muy barato, pero asumiendo un riesgo muy alto de que eventualmente eso que compraste muy barato después valiera nada, bajo la expectativa de obtener una ganancia cuando esa acción subiera de precio. Y en el fondo, yo creo que aquí Alta de Gobierno ganó esa final en los primeros 30 segundos del discurso, cuando explicaron básicamente que en el fondo era su estrategia, si mal no recuerdo, era como: yo no tengo que probar que comprar a la caída es la mejor estrategia posible en términos comparativos, sino que tengo que probar que, dadas las condiciones actuales del mercado, eh, es una estrategia viable, que tiene buenas posibilidades de darme una ganancia. Y eso tiene ciertas implicancias en el debate, porque en el fondo, es decir, oposición no puede ganar con una estrategia que implique probar que hay otras alternativas de inversión mejores. Entonces, eso les saca un montón de material a oposición de entrada, sino que oposición tiene que demostrar por qué esta estrategia en específico va a funcionar mal. Y eso en el fondo le reduce mucho la cancha a oposición, es decir, ahí Alta de Gobierno ganó mucho control, porque le saca del juego muchos argumentos a oposición, o muchos casos, oposición podría haber elegido cualquier otra alternativa de inversión que funcionara mejor y ponderarse por sobre comprar a la caída y tratar de ganar con eso, pero esa explicación de cómo funciona la carga de la prueba de la moción y qué es lo que sí entra y lo que no entra, saca esos argumentos del debate y obliga a oposición en el fondo lo arrincona a ganar solo de una forma, que es haciendo full engagement con lo que está diciendo Alta de Gobierno, tratando de demostrar directamente lo contrario. Y eso es súper difícil. Entonces, tener esa estrategia de manera explícita les ayuda, como les decía, a ganar control, pero también a que se entienda cuál es la forma en la que ustedes quieran ganar el debate, y por lo tanto se entienda de mucho mejor forma cuál es su caso, ¿ya? Y eso siempre, siempre es muy, muy útil. Uh, Acá, un par de como consideraciones específicas sobre el framing, porque en el fondo todo esto se define mucho en torno a cuáles son los encuadres que vamos a hacer en el debate. Entonces, acá algunas consideraciones sobre cómo ejecutar esto. Lo primero es que eh, el framing lo que busca es eh, hacer una caracterización que describa el mundo de una forma favorable a mi caso, y en el fondo el objetivo es pintar un contexto que haga que la importancia de mi caso sea eh, como muy intuitiva, que se entienda de forma muy natural. Eh, yo creo, por ejemplo, que una forma muy efectiva de hacer esto es haciendo un encuadre de como problema-solución, ¿ok? Explicar que en el status quo existe un problema y lo que yo estoy defendiendo es la única forma de resolver ese problema. Ah, entonces, por ejemplo, en la moción sobre legalizar todas las drogas, yo puedo decir, mira, este no es un debate sobre si las personas van a consumir más o van a consumir menos, porque hay mucho consumo de drogas eh, a pesar de la prohibición. O sea, con o sin prohibición va a haber consumo de drogas. O sea, el debate no se trata sobre si la gente
consume o no consume, sino que el debate se trata sobre cuáles son las condiciones eh, bajo las cuales la gente consume droga. ¿Ok? Y en ese contexto hay un problema, porque las condiciones en las que la gente suele consumir drogas en los países donde hay prohibiciones muy fuertes son francamente horribles. Y ahí empiezas a encuadrar. Y empiezas a decir cosas como, la droga se hace en laboratorios clandestinos eh, que no pueden, digamos, garantizar condiciones mínimas de salubridad e higiene. Usualmente, o sea, piensen, por ejemplo, asumo que algunos de ustedes habrán visto Breaking Bad y recordarán la imagen de este como tráiler que era el laboratorio de Jesse Pinkman y lo sucio que era, ¿cierto? Eso ocurre porque hay prohibición. Eso ocurre porque yo no puedo poner un laboratorio de droga en un establecimiento normal, ¿cierto? Bla, bla, bla. Entonces, la droga se hace en laboratorios clandestinos que son muy cochinos. Tienes que ir a comprar la droga a lugares oscuros, inhóspitos, y te arriesgas a que te asalten. Y probablemente lo que te están vendiendo no es de la mejor calidad y está muy, digamos, tiene muchas otras sustancias que están ahí para, digamos, aumentar el volumen de la droga, pero que en realidad son muy, 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 muy dañinas. Y en el fondo explicar que eso genera un problema muy grave de salud, de seguridad, bla, bla, bla. Y en el fondo, cuando tú haces ese encuadre de, miren, existe todo este problema, entonces la legalización de las drogas eh, se hace como más intuitivo. La idea de cómo solucionar esos problemas es relevante. Es decir, si yo explico cómo la legalización de las drogas hace que deje de haber laboratorios clandestinos y que por lo tanto los laboratorios sean más limpios e higiénicos. Si yo demuestro que la legalización haga que yo puedo comprar droga en un establecimiento seguro, como, no sé, una farmacia, por ejemplo, en vez de ir a comprársela a un dealer en una esquina oscura de un barrio incomprobable. Eh, y que haga y demuestra que la legalización de las drogas hace que, digamos, la droga sea de mejor calidad porque no le ponen componentes extra que ensucien la droga, bla, bla, bla. En el fondo estoy demostrando que resolví esos problemas y es intuitivo porque eso es importante. Ya intuyo eso desde la descripción del problema. Entonces, ah, para redondear eso, la forma, digamos, a mi parecer, más efectiva para encuadrar los debates usualmente suele ser problema-solución. Es decir, hay un problema y como en mi caso resuelve ese problema y eso hace que la importancia de eso sea muy intuitiva. Ahora, cuando uno construye ese framing, la idea es que sea persuasivo y cuando el framing está demasiado, demasiado cargado, eso lo hace poco creíble o lo hace más fácil de atacar. Lo que nosotros queremos es que la otra parte sea capaz de aceptar lo que yo le estoy diciendo en el framing. Es decir, que yo le estoy describiendo problemas que son razonables, que no son capaces de negar, ¿cierto? Creo que es muy difícil que una oposición niegue que en países con prohibición las drogas se hacen en laboratorios que son clandestinos y todo lo que implica eso. O es muy difícil que demuestren que yo la puedo comprar de formas seguras, ¿cierto? De hecho, no les conviene para su caso. Entonces, la idea es buscar un equilibrio también de vender el framing de una forma como objetiva, venderlo como que es algo real, que no es algo que estoy diciendo solo porque me favorece, que en realidad esa es la única razón por la que lo estoy diciendo, pero en el fondo tratar de vender lo contrario. Y en el fondo, eh, todo esto responde a la pregunta de qué es lo que necesito que sea cierto para ganar el debate. Es decir, yo tengo un caso, ¿qué es lo que necesito que sea cierto para que ese caso sea lo más ganador posible? En el fondo eso es a lo que responde el framing en un debate. Entonces es muy importante que todo eso esté en línea con una estrategia que sea explícita. Y luego que ya definimos la estrategia, viene la parte de la ejecución. Uh, y en el fondo yo creo que todo esto se resume a preparar los primeros discursos. ¿Ya?
creo que usualmente mucha gente comete uno de dos errores. Uno es no prepararlos en absoluto. El segundo es dedicar tiempo a eso, pero que solamente, por ejemplo, que solamente el primer ministro prepare su propio discurso mientras el vice se pone a pensar en, no sé, posibles refutaciones y cosas así, entonces ambos se quedan callados y hacen cosas distintas. Eh, yo creo que ninguna de esas dos opciones es tan efectiva. Yo creo que necesariamente el primer discurso tienen que prepararlo ambos, o al menos en un momento inicial, llegar a un acuerdo, es decir, como mira, en tu primer discurso tienes que decir A, B y C, y es muy importante este mecanismo y este impacto. Pero que eso sea un acuerdo, ¿ok? Porque usualmente en los primeros discursos está la mayor parte del material constructivo en la base y tiene que quedar bien hecho para que el vice se pueda lucir en cierto sentido, para en el fondo hacerle más fácil el trabajo al vice que tiene que improvisar más y tiene que tomar más decisiones en el momento. Entonces, si además de eso, tú tienes que dedicarte a tapar los baches que deja tu primer orador, eso no es bueno. Y creo que eso se evita preparando los primeros discursos, ¿cierto? Eh, yo acá creo varias cosas como de manera misenaria. La primera es importante que eh, dominen las, o sea, que puedan mecanizar puntos sin necesidad de centrarse mucho en discutir el mecanismo, ¿ok? Y tratar de centrarse más en cuáles son las explicaciones de relevancia, porque en el fondo eso es lo que le hace ganar el debate. Y eso significa que cuando ustedes entrenen, tienen que tener la capacidad de, o sea, tienen que entrenar eh, la mecanización de una forma en la que ustedes sean capaces de mecanizar puntos por sí mismos, sin necesidad de discutir tanto eso en el prep. Uh, lo segundo es que el orden de las cosas importa e importa mucho. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces hay ciertos argumentos que dependen de las mismas caracterizaciones. Entonces, eso implica que probablemente lo primero que quiera hacer es desarrollar esas caracterizaciones y después desarrollar el argumento y no al revés. Entonces, por temas de eficiencia y cosas así, muchas veces las cosas que digo después en el debate dependen de cosas que dije antes. Y por lo tanto, es importante encontrar el orden adecuado que haga que mi discurso sea más eficiente. Por ejemplo, a veces para probar un principio, necesito probar que ciertas cosas ocurren en la realidad y quizás esa caracterización de esas cosas también me sirva para probar un argumento consecuencialista. Entonces, eso quiere decir que probablemente sea bueno hacer el argumento consecuencialista y una vez que desarrollé el argumento consecuencialista, luego hacer el argumento de principio, que en el fondo tiene muchas fases en el argumento consecuencialista. Entonces creo que el orden importa al momento de hacer. E importa también al momento de identificar ciertas cargas de la prueba, ¿cierto? Y es importante que cuando ustedes estén ya en la parte final de su tiempo de preparación, preparando los argumentos, sean capaces de identificar cuáles son las cargas de la prueba de los que depende ese argumento. Entonces, por ejemplo, eh, el argumento de eh, todo lo que les explicaba recién en la moción de las drogas, sobre cómo ahora mejoran las condiciones de seguridad. Por ejemplo, ese argumento depende de que las condiciones de seguridad, me refiero a comprar en lugares inseguros, que la calidad del producto sea mala, todo ese tipo de cosas, que el laboratorio en el que se hace, etcétera. Eso depende de dos cargas fundamentales. Primero, que hay un nexo de causalidad entre la prohibición y esas cosas. Es decir, yo tengo que demostrar que la droga se haga en un laboratorio sucio, que yo tenga que ir a comprar en un lugar inseguro y que
no tenga control respecto de la calidad de la droga, son cosas que ocurren necesariamente a propósito de la prohibición. Esa es una primera carga. Eso hace que la idea de que cuando yo saco la prohibición de la ecuación, la idea intuitiva que se viene a la cabeza es entonces esos problemas se solucionan, ¿cierto? Porque, de nuevo, ocurren directamente como consecuencia de la prohibición. Por lo tanto, si yo salgo la prohibición de la ecuación, entonces esos problemas dejan de ocurrir. Esa es la primera carga. Y la segunda carga es cuál es el grado de control que tiene, en este caso, el Estado para eliminar esos problemas una vez que sacas la prohibición de la ecuación. Y en el fondo ahí tú hablas de cosas como, mira, el Estado ahora puede hacer controles de calidad a los laboratorios de droga de la misma forma en la que se hacen a las farmacéuticas, por ejemplo, a las fábricas de paracetamol. O sea, todas las fábricas de paracetamol tienen un control del Estado, usualmente a cargo del Ministerio de Salud. Eso mismo vamos a utilizar con las drogas. O establecimiento y cosas así. Podemos controlar que esto se venda solo en determinados lugares bajo ciertas condiciones, ¿cierto? De la misma forma en que el alcohol se puede solo comprar en ciertos lugares y solo ciertas personas lo pueden comprar, lo mismo se utiliza para las drogas y así. En el fondo explicar cuál es el grado de control que tiene el Estado. Entonces, en esta parte, cuando nosotros estamos preparando el discurso y estamos ya ordenando los argumentos, tenemos que también pensar en cuáles son las cargas, de qué cosas depende el argumento para poder ser demostrado en el debate. Eso, respecto de las altas. Respecto de las bajas, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en bajas? En bajas, como yo les decía al principio, el objetivo que nosotros queremos conseguir es tener la mayor cantidad de herramientas disponibles para poder adaptarme al debate. ¿Ya? Es muy poco eficiente que tú salgas de tus 15 minutos de preparación diciendo, ya, esta va a ser mi extensión y ya tengo listo el argumento, tengo listo el discurso, escribí todos los mecanismos. Muy probablemente eso no te va a resultar en la mayoría de escenarios. Tú lo que necesitas es tener distintas herramientas, de las cuales muchas muy probablemente las vas a tener que descartar, y la idea es tenerlas suficientes para que una vez que tu alta queme todo lo que pudo quemar, tú sigas teniendo argumentos disponibles. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros necesitamos en cámaras bajas es entender muy a profundidad cómo funciona la estrategia dentro del debate. ¿Cuáles son, por ejemplo, todas las primeras partes que hablábamos del prep time de alta, sobre, por ejemplo, entender el debate? A ver, voy a volver un poco para hacer esto más gráfico. Denme un segundo. Miren, yo les hablaba de estos momentos al principio, y todo esto lo desarrollamos en el prep time de altas. Probablemente en el prep time de bajas no quieres hacer nada de lo último. Toda esa parte que está bajo el título de ejecutar la estrategia no es algo que quieras hacer en el prep time de cámaras bajas, porque es pérdida de tiempo. Probablemente tu alta te va a quemar lo que sea que prepares ahí. Pero si quieres pasar más tiempo, por ejemplo, entendiendo la moción, anticipando ataques, entendiendo cómo funciona el debate, entendiendo cómo los argumentos interactúan entre sí, eh, entendiendo cuáles son los posibles puntos muertos que podría llegar a tener el debate o no. Entonces, en el fondo, tú lo que quieres lograr del prep time de cámaras bajas es eh, tener la visión más panorámica del debate posible, la visión estratégica, la mejor visión estratégica posible, y ver cuáles son todas las alternativas del debate. ¿Ya? Y en el fondo es aquí lo que ustedes quieren tratar de preguntarse más en concreto es cuáles son no solo cuáles son los posibles clashes o dónde están los deadlocks y así, sino que cuáles son todos los encuadres posibles que hay en el debate. Es decir,
¿qué formas tengo yo de ganar? Y en el fondo, una vez que ustedes encuentran eso, eh, van pensando en cómo esos encuadres interactúan entre sí y cómo se pueden ir desencuadrando mutuamente. Entonces, noten que en el fondo, muy probablemente, y esto puede ser un poco frustrante, pero muy probablemente el 90% de las cosas que discutamos en el prep time, en cámaras bajas, sean cosas que al final terminemos no haciendo, pero valen la pena porque quedó un 10% de cosas que sí hiciste y que sí te permitieron ganar el debate. Entonces, por eso no sirve pensar en argumentos, sino que hay que pensar en encuadres, ¿ya? Pensar en análisis o en argumentos no sirve porque es pérdida de tiempo, porque es algo que tu alta va a hacer y probablemente vas a pensar en lo más intuitivo eh, y vas a desarrollar lo intuitivo y luego tu alta va a hacer lo mismo y vas a quedar sin nada. La idea del prep time de bajas es que tú identifiques qué es lo intuitivo, pero luego te centres en descubrir qué es lo menos intuitivo y cómo eso puede ser una idea ganadora en el debate, ¿cierto? Y lo que está ahí anotado es, digamos, todo lo que ya les he dicho hasta ahora. Eh, pero quiero detenerme en algo respecto de los encuadres. Miren, eh, hubo un debate que me tocó hace mucho tiempo en el primer round robin, donde me tocó ser alta de gobierno y cámara baja de gobierno eran Fabregat y De la Puerta. Y pasó lo siguiente. Aquí, obviamente, ellos me ganaron y todo eso. Eh, pasó lo siguiente. Eh, de hecho, este es un ejemplo que pone De la Puerta en uno de sus talleres. Y me tomo la libertad de repetirlo solamente porque estuve ahí. Y yo fui parte de eso. Ah, pero ok. La moción era algo así como esta casa, como un padre afroamericano en Estados Unidos le enseñaría a su hijo a desconfiar fuertemente de la autoridad. En el fondo es tú siendo un padre afroamericano enseñarle a tu hijo a, por ejemplo, desconfiar de los políticos, desconfiar de la policía. Ok, el ejemplo es el siguiente. Hay dos formas de ganar en ese debate desde gobierno. Una primera forma es decir, desconfiar implica que yo me voy a relacionar menos con la autoridad y eso es bueno porque en la medida que una persona afroamericana en Estados Unidos tenga, por ejemplo, menos contacto con la policía, eso disminuye significativamente sus posibilidades de ser víctima de abuso policial y por lo tanto estás más seguro. Y a ti como padre lo que te importa es la seguridad de tu hijo. Ese es un primer encuadre del debate. Lo más importante para un padre afroamericano en Estados Unidos es la seguridad de su hijo, es tener la seguridad de que no va a ser víctima de un ataque policial o de lo que sea, y eso obviamente depende de la caracterización de las autoridades son hostiles con las personas afroamericanas, ¿cierto? Los políticos no los representan, la policía los ataca, los estigmatizan, los meten presos, etc. Entonces, mientras menos te relaciones con ellos, mejor, y eso es lo que más le importa a un padre. Ok. Y la segunda forma era, en el fondo, demostrar que cuando tú desconfías más de la autoridad, de lo que está afuera, entonces tú empiezas a confiar más en tu familia o en tu entorno cercano, porque en el fondo, si tú desconfías de todo lo que está afuera, solo tu entorno cercano te da seguridad y cobijo y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso fortalece tu relación con tu hijo y para un padre lo más importante es la relación con su hijo. Hay dos formas distintas de ganar el debate. Entonces, supongamos que ustedes son bajas. ¿Y qué fue lo que hicieron Fabregat y De la Puerta? Hicieron esto y así me derrotaron humillantemente. Que fue básicamente decir, mira, nosotros identificamos que existían esos dos encuadres, entonces lo que hicimos fue pensar, ok, ¿de qué forma un encuadre le gana al otro y viceversa? Para que si yo salía con el encuadre de la seguridad, ellos tenían listo el desencuadre y podrían reencuadrar el debate al tema de la relación y viceversa. Entonces lo que pasó fue que yo hice el caso de la seguridad y ellos hicieron el caso de las relaciones con el padre y cómo mejoraban y me ganaron porque ya tenían previsto cómo
desencuadrar cualquiera de las dos alternativas. Entonces, en el fondo era, si yo salía con el caso de la seguridad, en el fondo el desencuadre y era decir, eh, que tú sufras o no sufras brutalidad policial depende muy poco de cuántas veces tú te relaciones con la policía, sino que depende de otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, lo más importante es, digamos, cuál es tu relación con el padre, porque ahí es donde el debate tiene más delta. Y si yo salía con el otro encuadre, en el fondo era decir, mira, la verdad es que la relación de un padre con su hijo depende de un montón de otros factores, como qué también te llevas con él, bla, 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 depende muy poco de cuál es la forma en la que tú le enseñas a relacionarse con la autoridad. Por lo tanto, el verdadero delta no está ahí, la relación va a seguir igual de buena o de mala, con independencia de cómo tú le enseñas a tu hijo a relacionarse con la autoridad. Lo más importante es la seguridad. En el fondo, aquí quiero llegar con todo esto. La idea es, cuando ustedes identifican que hay dos formas posibles de ganar el debate, entonces el siguiente paso es pensar, bueno, ¿cómo puedo ganar con cualquiera de ellas? Porque tengo certeza de que mi alta va a escoger alguna, solo que no sé cuál va a escoger. Entonces tengo que encontrar la forma en la que la una le gana a la otra y viceversa. ¿Ok? Esa es un poco la idea detrás del prep time de cámaras bajas, y por eso no nos centramos mucho en argumentos, y esos argumentos los desarrollamos después. Ah, y eso, creo que básicamente eso, el resto es más o menos lo mismo. Así que eso, si tienen dudas, consultas o lo que sea, este es el momento de sobre cualquier cosa.